1 de la tarde con 37 minutos, 38 ya, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, y queremos recibir aquí en cabina a Samuel Delgado. Él es presidente de la Organización Mundial para la Paz. Muchísimas gracias, presidente de esta organización. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yanira. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha aquí en tu programa. Y hay pues mucho que hablar cuando hablamos de la paz y cuando hablamos de conflictos que prevalecen aún en el mundo y que con ellos iniciamos este 2025. ¿Cómo ver estos escenarios? ¿Con cuál escenario o países comenzamos para pues tratar de entender qué viene para este año? Bueno, realmente la preocupación es más allá. La realidad es que los medios no nos han informado todavía sobre los conflictos reales que se están viviendo alrededor del mundo, y el índice y el aumento que ha tomado la escalada bélica en todos los países alrededor así que de todo el planeta, ¿no? Tenemos el conflicto de Ucrania con Rusia, tenemos el conflicto de Medio Oriente, tenemos un conflicto también en África, ¿no? Estamos teniendo conflictos también en América Latina, y realmente es preocupante que cada día aumenten más los conflictos y más situaciones de guerra. Esto ha alertado no nada más en la cuestión de México, sino ha alertado a diferentes países, diferentes organizaciones internacionales, como a nosotros mismos, como Organización Mundial por la Paz. Obviamente tenemos ahorita una preocupación mayor y ya hemos estado trabajando de la mano con diferentes instituciones a nivel global para convocar a una conferencia de paz mundial que se lleve a cabo este próximo 2025, donde sea la participación de muchos países, por esta escalada de los conflictos bélicos que han estado en aumento, que no ha habido una paz realmente, que no ha habido un punto de fin, sino cada día los vemos más alargados y con mucho más fomento armamentista, ¿no? De hecho, la reunión que tuvo la OTAN en el 2024, el año pasado, y que este año va a ser en su reunión entre el mes de junio, por ahí del 24-25 de junio, en los Países Bajos, pues nos marca una referente, ¿no? Con su dirigente Mark Rutte, que dirige la OTAN, puesto que él ha querido aumentar el presupuesto de los países en la construcción de armamento bélico. Ese es un conflicto que pues, realmente en lugar de llevar a la paz, pues realmente lleva a los países a armarse más para enfrentarse a una guerra. Y lo que nos desata es tener un panorama ya de frente al 2025 con una guerra casi inminente. Entonces tenemos que actuar, toda la población global tiene que actuar ya en una posición, en un proceso de buscar la paz, porque realmente hoy, independientemente de los conflictos económicos, los conflictos de medio ambiente, de la sostenibilidad, del calentamiento global, de todo lo que vivimos, tenemos uno que la sociedad lo ha normalizado. Tristemente cada día vivimos la inseguridad, los conflictos bélicos, los vivimos como fuera algo normal, porque así lo hemos venido viviendo, cuando realmente no lo es, cuando realmente es algo que se supone que se creó las Naciones Unidas desde 1945, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para evitar que estos conflictos se volvieran a repetir, y hoy tenemos una escalada en la violencia alarmante de Yanira. De hecho, tenemos conflictos que en lugar de que se vayan disminuyendo, han ido escalando. Y obviamente eso también tiene que ver con la carrera armamentista, con el desarrollo de mejores armas, con el desarrollo de armas nucleares, armas ultrasónicas, armas bélicas, que no nada más, luego lo digo tristemente, pero no desata la guerra entre dos personas, ¿no? Es la guerra entre millones de habitantes, tanto de un país como de otro país, que muchas veces yo les diría, pregúntenles a los habitantes si quieren la guerra o quieren la paz. Yo creo que más del 90% de los habitantes de los países quieren la paz. Así es, a veces pareciera desafortunadamente ser más fácil la guerra que construir la paz, y lo hemos visto porque hay conflictos a los que llegamos ahora en 2025 que permanecen ahí. Empezamos con una masacre en Gaza, también en este conflicto entre Israel y Gaza, y vemos también más apoyo de Estados Unidos, ya sea Israel, ya sea Ucrania. No sabemos ahora cómo va a cambiar este panorama con la llegada de Donald Trump, pero efectivamente se invierte muchísimo en armas, en que estos conflictos se sigan avivando de cierta manera,
y que pues muchas ocasiones, y como usted bien dice, pues se llevan a toda una poblaciones que no tienen nada que ver con estos conflictos. Vemos el caso de la OTAN, que ahora dice Ucrania, bueno, pues si vamos a negociar, vamos a terminar este conflicto, pero pues tengo que entrar a la OTAN. Esto cómo lo toma Rusia, cómo se tomará próximamente en Estados Unidos, es decir, la geopolítica siempre presente en todo esto. De hecho, el tema geopolítico o el tema de conflicto a nivel internacional muchas veces no lo tenemos en el radar, ¿no? Siempre la mayoría de los ciudadanos estamos inclinados a las preocupaciones, obviamente, primero personales, luego de la sociedad en la que habitamos, luego nuestra economía política por la que nos vivimos en el país, y luego vemos lo internacional, pero muchas veces el panorama internacional es el que rige muchas de las cosas, ¿no? Mucho de lo que va a pasar, por ejemplo, en el gobierno de México tiene que ver con la llegada del presidente Donald Trump este 20 de enero, que toma posesión, y obviamente también ahí va a haber un cambio en las políticas precisamente de la geopolítica. Con la llegada de Donald Trump, también al igual, la OTAN también está en espera de cuál va a ser la posición del presidente por las declaraciones que ha hecho, pero también el presidente Mark Rutte de la OTAN, pues también están insistiendo en que debe de haber un incremento en un 3 o en un 4% sobre el Producto Interno Bruto de cada país al crecimiento de las armas. Y eso, en lugar de llamarnos a la paz, nos va a llamar a la guerra. Y lo caso contrario, ¿no? El tema de México y el tema de Brasil, que lo han hecho en el G20, la publicación que hizo el año pasado, el G20 del año pasado, destinaba el 2% para sembrar. Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum, también en el G20, propuso destinar mejor presupuesto en lugar de armamento, destinar el 1% o el 2%, destinarlo para sembrar, para la reforestación. Entonces, marca dos referencias muy importantes, el papel que está jugando México desde hace muchísimos años, que es invita a la solución de los conflictos en un ambiente de diplomacia, en un ambiente de negociación y de paz, así como también nos lleva a lo que históricamente lo hemos dicho aquí, ¿no? Lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y lo que buscamos es eso, ¿no? Que ojalá exista el respeto entre las naciones, la diplomacia entre las naciones, para en lugar de invertir más en armamento, que yo creo que aquí mucha industria armamentista está a favor, porque obviamente se ha desarrollado mucho y es multimillonaria la industria armamentista en el mundo, pero obviamente de eso que se produce, se debería de hacer una inversión en el cambio climático, en la globalización, en las nuevas formas de tratamientos de agua, que hoy nos está pegando el tema de agua, porque la paz no nada más es la ausencia de un conflicto bélico. La paz es un estado emocional de los seres humanos que se alcanza con el bienestar de la persona, que se alcanza con la seguridad de tener casa, tener techo, tener alimentación, tener una economía estable, y eso produce la paz. Entonces, del ámbito internacional o globalizado al ámbito personal, la paz te engloba todo. Así es. Y es que la guerra pues se ha convertido o siempre ha sido un gran negocio también, el negocio de las armas. Y ahora cuánto, por ejemplo, con cuánto se ha comprometido Ucrania con Estados Unidos, por ejemplo, o toda esta digamos, tecnología en las armas, qué tipo de armamento se utiliza. Mencionaba usted al inicio, hay armamento nuclear, que afortunadamente también hay muchos esfuerzos para que ya no se hagan estas prácticas, para que se acabe con este tipo de armamento. Sin embargo, está latente como una amenaza en algunos países actualmente. De hecho, sabemos que hay muchos países que han firmado un acuerdo para no el uso de las armas nucleares, no la producción también de armas nucleares, pero también sabemos que hay muchos países y muchas potencias, tanto asiáticas como europeas como americanas, que tienen armamento nuclear y que pueden usarlo en cualquier momento, que eso es algo crítico que tenemos nosotros, ¿no? Por eso es que la importancia y lo que hemos estado trabajando ya en la Organización Mundial por la Paz, junto con otros líderes internacionales de otros países, ya llevamos una conferencia para poder llevar a cabo una conferencia y llamar a la paz, hacer un alto a la guerra desde la sociedad civil, hacer un alto a la guerra y retomar estas propuestas de hacer una paz a través de la negociación, a través de los acuerdos,
y de la diplomacia que hoy tanto nos hace falta. Así es. También se ha hablado en algún momento de armas químicas, se han utilizado desafortunadamente, aunque también sigue habiendo estos códigos de pronto de guerra donde pues se supone que se debe proteger a la población civil, las escuelas, la Cruz Roja, por ejemplo, pero todo eso hemos visto cómo pues no se ha tomado en cuenta, por lo menos en la Franja de Gaza, nada de eso se tomó en cuenta. La realidad es que sabemos que las armas anteriormente podía ser un acuerdo entre las personas y que las personas lo respetaran, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado muchísimo, tanto así con la geolocalización, con el tema satelital, con toda la tecnología ha avanzado para ser más precisos en el uso del arma, pero también hay errores, ¿no? Uh-huh. También a veces los sistemas fallan. ¿Cuántos hemos enfrentado que de repente el celular se nos fue la señal, Facebook falla, Twitter falla, Instagram falla, las redes sociales fallan? ¿Qué nos garantiza que un sistema de operación de armamento nuclear, qué nos garantiza que un sistema de armamento balístico no falle? Entonces, si bien es cierto, un grado de diferencia puede hacer la diferencia entre detonar entre un punto y 1000 kilómetros de distancia, que eso es realmente lo peligroso. Y que yo siempre lo he dicho, ¿no? Tristemente hay mucha gente que no quiere la guerra y la está viviendo. Yo digo, hay cuánta gente, tanto de Palestina como de Israel, tanto de Rusia como de Ucrania, tanto de Egipto como de Francia, que no quieren la guerra, ¿no? Tanto aquí hay gente, nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Y no nada más se desata el tema bélico, con ello viene arrastrando una cadena de lo que viene siendo la migración. ¿Cuántas personas pierden todo lo que trabajaron para hacerlo y empiezan un proceso de migración? Y la migración donde llegan al país, ese país también enfrenta procesos económicos, crisis laboral, crisis alimentaria, precisamente porque no hay un plan de actuación globalizado. Así es por eso que sí es muy importante la función de hoy en el presente, la que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Y principalmente los jóvenes. O sea, principalmente los jóvenes, porque hoy estamos viviendo un relevo generacional. Los jóvenes tienen que asumir papeles de mayor importancia para poder asumir tanto posiciones políticas como posiciones empresariales, como posiciones de desarrollo tecnológico que nos permitan garantizar un proceso de paz en todos los sentidos. Así es. Y bueno, en general, hablando ahora ya de México, pues México se ha considerado siempre un país pacífico, digamos, en estas últimas partes o a lo largo de la historia reciente, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos conflictos internos a atender, que está el caso de la violencia, los cárteles de la droga, que ahora desde Estados Unidos pues se habla de este terrorismo que implica el que pues acciones que llevan a cabo los cárteles. ¿De qué manera, digamos, porque las guerras empiezan incluso desde los discursos, ¿no? Muchas veces, ¿de qué manera, digamos, tratar de generar esta idea? Porque sí, yo estoy segura que México es un país de paz, un país pacífico, pero tenemos conflictos que muchas veces tienen que ver con las armas y a veces este flujo de armas ilegal que ha llegado desde Estados Unidos y demás y que se ha tratado en distintos gobiernos pues de generar una pacificación del país en este sentido. Son foquitos rojos que hay en algunos estados, no podemos generalizar, pero esto sin embargo se magnifica y creo que ha sido pretexto muy fuerte de Estados Unidos para incluso decir que se puede atacar o que México está gobernado por cárteles, que ha habido puntuales respuestas del gobierno de México, pero ¿qué decir de todo esto? Yo considero que si bien es cierto la inseguridad que está viviendo México es triste, porque realmente es una situación que es triste y tampoco la podemos negar que no hay inseguridad, sino al contrario hay que asumir la responsabilidad. Yo sé que hoy las funciones de gobierno han asumido su responsabilidad, han asumido su papel en este nuevo gobierno que hoy tenemos y que lo podemos ir viendo sobre las acciones que han ido tomando. Si bien es cierto, la inseguridad tampoco es algo que se va a acabar de un día para otro, ¿no? No existe un proceso que puede decir, no hay una varita mágica que pueda acabar con el tema de inseguridad, pero sí hay procesos, ¿no?
y procesos no nada más en el tema bélico, lo vuelvo a decir, también viene en el tema educacional. Si bien es cierto esta escalada de conflicto, los comentarios que vienen de Donald Trump antes de asumir la presidencia, papel que va a llegar tomando el 20 de enero, los discursos que ha tomado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha sido sobre todo muy respetuosa y que nos llama al respeto, yo creo que esa es la política que debe de existir para que lleve a cabo la paz. Primero, una paz global, ¿no? Porque no podemos entrar en un conflicto con Estados Unidos, que son nuestros hermanos, que además compartimos una gran frontera al norte de nuestro país, y que yo creo que lo principal es el respeto. Entonces, desde ahí se ha manejado una política bien, que es la política de la doctora, que ha sido de respeto, pero también este tema de inseguridad, yo creo que los grupos armados, uno de los problemas que más se ha enfrentado es que hoy tienen muchos jóvenes. Estos jóvenes que no han tenido un lugar, que no han sido rescatados en esas oportunidades de gobierno, de educación, y que realmente lo hemos visto, ¿no? Es donde yo digo, la educación viene desde la casa. Si bien es cierto, hoy la mujer juega un papel fundamental en este momento de transición, en este lugar donde hoy la mujer ocupa posiciones muy importantes, creo que también hay un factor que se nos ha olvidado a muchas personas, a muchos seres humanos, tanto al hombre como a la mujer, y como ahora sí a la sociedad en general, es la educación de los hijos, la educación de casa, ¿no? Muchos de los factores, yo decía, la educación se mama en casa, se vive en casa. En una entrevista que yo recién hice los días anteriores, yo decía, los valores no se compran, no vas y los compras, los valores no vas y te los venden en la farmacia, no, los valores te los inculcan en la casa, te los inculcan en la escuela y los vas respetando. Tengo una teoría de que si nosotros no enseñamos el respeto desde nuestros hogares, no hay respeto a la autoridad que son nuestros padres, nuestros abuelos. La autoridad en la calle son los policías, la autoridad en las escuelas son los profesores, la autoridad en la labor son los jefes. Y todo esta falta de inculco de valores en los hogares, del respeto, la hemos ido perdiendo, porque casualmente hemos ido confundiendo el festejarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, hacen algo y se los aplaudimos, por cuando realmente eso a la larga es la pérdida de que si le contestó mal a la abuela, si le contestó mal al abuelo, si le contestó mal al padre o a la madre, ay, se lo aplaudes. No, yo creo que debe de iniciar ahí el respeto, porque todo conflicto se elimina con el respeto. Hacemos un ejemplo nosotros en la Organización Mundial por la Paz, que le digo, primero tienes que ser paz, tienes que ser paciente contigo mismo, paciente con los demás. O sea, ¿cuántas veces un conductor por cerrarse la otra, le digo, ¿para qué? Ya han llegado hasta la muerte por hoy un conflicto de tránsito. Hoy actualmente ya no sabes si la persona viene armada o no viene armada, si se baja y te agrede, si te baja y te patea el carro. Entonces sí hay un conflicto muy fuerte, retomando el tema político. Entonces yo creo que no es un tema que se va a acabar de la noche a la mañana, pero sí es un tema que el gobierno actualmente ya tomó una decisión firme de respeto y de responsabilidad. Entonces creo que ahí tendríamos que ir con el paso. Así es, pues importante todo esto porque en el caso y estando aquí en esta parte de México, cómo ha sido la respuesta del gobierno frente a Estados Unidos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido muy puntual. Parecería de pronto, y lo vemos ahora desde los analistas en la prensa y demás, que si las locuras de Donald Trump, las ocurrencias de Donald Trump, con lo del canal de Panamá, con lo de Groenlandia, en fin, que ya hay respuestas de cada uno de estos países que tienen que ver en algo, incluso esto del Golfo de México, que sea el Golfo de América, y que pues hoy la presidenta le responde y dice, bueno, ¿y qué tal si mejor le ponemos América de México? ¿No? O también un poco en esas situaciones que no son porque a mí me guste otro nombre, sino hay un proceso, me parece, para que se le da el nombre desde a una nación, a un estado, a un golfo. Hay muchos golfos en México y que, perdón, en el mundo, y que tienen que ver con dónde se sitúan, ¿no? Y en este caso, pues bueno, obviamente el Golfo de México es llamado así, o así se le nombró, por abarcar una buena parte de territorio, aunque bueno, no sabemos, quizás Donald Trump lo vea
en otro escenario de explotar estas aguas, no lo sé, ¿no? Sí, la visión es diferente, Uh-huh. de hecho realmente sí sabemos, pero sí sabemos que hoy la presidenta ha actuado con firmeza y con respeto principalmente, Uh-huh. y que obviamente hay que ver la posición real del presidente, no hay que tener en los supuestos. Muchos de los problemas que se tienen hoy en estas guerras son los supuestos, ¿no? Es el supuesto o en lo que se malinterpreta o en lo que sucede. Yo diría, no hay que hacer algo hasta que no suceda, pero sí hay que prevenir. Y lo único que tenemos que hacer, y es un llamado muy importante, es a la prevención, hacer este conflicto de intereses hacia la paz. Uh-huh. La realidad es que nos hemos olvidado, porque es una palabra de 3 letras que significa muchas Uh-huh. cosas, pero que también mucha gente la ha comercializado, muchas empresas la han comercializado. Uh-huh. Entonces hoy lo primero que tenemos que aprender es saber qué es vivir en paz, saber qué es tener esa paz consigo mismo, y de ahí proyectarla hacia la demás ciudadanía. Uh-huh. Y México es uno de los principales países alrededor del mundo que los mexicanos somos muy queridos, porque tenemos ese carisma, tenemos ese calor de humano, y creo que por eso también tiene que jugar un papel muy importante en esta solución de conflictos bélicos globales. Así es, situación de conflictos bélicos en el mundo, y que pues también esto que mencionabas al inicio del tema de la migración también, que mucho tendrá que ver de qué manera se expulsa a los connacionales, de qué manera pues se lleva a cabo todas estas prácticas que a veces no son desde precisamente pensando en tener paz, sino pues quizás sino bien en hacer conflictos, pero pues tiene que haber formas también de entender la migración, porque hay una situación en muchos países, no solamente pues en México, que expulsa a muchas personas, ahora me parece que menos, y que se han sumado otras naciones desafortunadamente. Sí, mucho tiene que ver con la estabilidad de los propios países, uh-huh, donde exacto, se origina la migración. Entonces creo que lo principal es abordar temas de cómo ser mejor país, mejor gobierno, para que sus habitantes no busquen la migración. La migración se da por la falta y por la búsqueda de una mejor vida, una mejor estabilidad. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Samuel Delgado, presidente de la Organización Mundial para la Paz, por acompañarnos aquí en cabina de Radio UNAM para platicar de estos temas y dejar en la escucha, en la sintonía también esta palabra que es la paz, y generar y trabajar hacia una paz duradera en el mundo, y que los conflictos pues se logren mitigar. Así es. Muchas gracias. Pues de hecho, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, y bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.